Hola, hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a una nueva edición de Primera Mañana. Vamos a estar, por supuesto, a través de la pantalla de Diputados Televisión con toda la información parlamentaria, pensando en este día martes, donde, bueno, todo apunta a lo que va a suceder el próximo viernes 1 de marzo con la apertura de las sesiones ordinarias. También se hablaba de ya una nueva reunión de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. Todavía no estaba seguro si realmente se iba a llevar adelante, pero recordamos que ya fue constituida la semana pasada, había quedado vacante lo que era la vicepresidencia y en este caso, bueno, este próximo jueves iba a ser otra reunión de la comisión que va a tratar el mega DNU. Pero ya tenemos a nuestro compañero Mauricio cantando junto a todo el equipo. Mauri, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Sí, la verdad que estamos a la espera de lo que va a ser el viernes, ¿no? Este viernes en el que vamos a tener la apertura de sesiones ordinarias, los 142 periodos de sesiones ordinarias que se va a abrir como siempre los 1 de marzo. En esta oportunidad lo que ayer se supo es que la particularidad es que va a ser por la noche, habitualmente es por la mañana, por la tarde suele haber apertura de sesiones en las provincias y acá vamos a tener primero las provincias y después por la noche el presidente Javier Milei. Eso también habilita a que por ahí algunos diputados, que en este caso están con la apertura del periodo de sesiones ordinarias, capaz puedan llegar. Sí, ¿quién te dice? Se toman un avión y vienen a acompañar. En realidad siempre los que tienen los problemas para llegar, en realidad los que tienen que medir los tiempos son los gobernadores, que suelen estar invitados y suelen medir los que están por la zona. Ojo que hay algunas provincias que tienen apertura de sesiones en febrero, otras en abril, es bastante, otras en mayo, pero bueno, siempre tienen que calcular y habitualmente se los hacía venir temprano y después se iban a sus provincias, ahora tendrían que hacer al revés. Exactamente, bueno, así que va a ser un viernes con actividad más nocturna, si lo queremos llamar. Igual por lo que también ya se venía planteando, el discurso va a ser algo breve, no se va a dar el discurso afuera, como en algún momento se esperaba que él le pudiera salir y hablarle a la gente, y sí, como él también habló, estamos hablando del presidente Javier Milei, que aclaró que por una cuestión de protocolo iba a venir a hablarle a los diputados y a los senadores también, ¿no? Sí, tiene que, eso lo vamos a ver ahora en unas placas que preparamos seguramente, donde la Constitución le indica al presidente que tiene que dar el mensaje cada 1 de marzo en la apertura de sesiones ordinarias. Por lo tanto, eso nunca estuvo en duda. Lo que sí podía era haber algún tipo de acto a posteriori en las afueras del Congreso. Siempre es una opción que tiene un presidente. En esta oportunidad no sería así, hablaría solamente en el recinto de la Cámara de Diputados. Y también, bueno, teniendo en cuenta cómo va a ser seguro el recibimiento y el acompañamiento de la gente, ¿no? Sabemos que estos días de apertura de sesiones ordinarias siempre hay mucho seguridad, mucha gente, mucho operativo, también de todo lo que es la parte de la policía, bueno, mucho acompañamiento desde ese lado, ¿no? Por lo general lo que hacen los presidentes es viajar desde la Casa Rosada hasta el Congreso. Es algo que no hacen cuando asumen porque todavía primero tienen que jurar en el Congreso para después tener acceso a la Casa Rosada. En este caso se hace el viaje por Avenida de Mayo, se ingresa por la entrada principal del Congreso, se hacen algunas cuestiones administrativas, se forma una comisión dentro de una comisión bicameral que lo recibe y después se espera el mensaje del presidente, que puede durar lo que el presidente indique, no tiene un lapso determinado. Ha habido mensajes de media hora y ha habido mensajes de 5 horas. Claro. O sea, hemos tenido de todo. Puede haber de todo, pero se espera que igual sea un mensaje breve. Con respecto a esto que vos decías, el ingreso que se hace por la explanada principal, por lo que es Avenida Entre Ríos, y de ahí, desde ese momento, bueno, es recibido por la Comisión de Exterior, luego por la Comisión Interior, que eso todo se hace ahí en la labor parlamentaria de ese mismo día. Sí, se definen los integrantes en una comisión previa a la labor parlamentaria. Después lo que hace actualmente el presidente de la Asamblea, que va a ser la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarroel, es conformar esa comisión de Interior y Exterior. Se reúnen, hay un libro de actas y ahí es donde reciben al presidente, que después hace el ingreso al recinto para dar su discurso. Perfecto, o sea que bueno, va a ser un trabajo que ya está bastante aceitado y que se ha realizado por mucho tiempo, pero creo que hay cierta expectativa y cierto misterio, si se puede llamar, por lo que va a ser también el primer discurso oficial de Javier Milei, teniendo en cuenta que en su
discurso de Asunción, él habló en las escalinatas y de espalda al Congreso, ¿no? Creo que ahí es donde estaba capaz cierto misticismo y cierta incógnita, ¿no? De cómo se iba a dar toda la situación y qué es lo que puede llegar a pasar un viernes 1 de marzo a las 21 horas. Sí, en el discurso generalmente de Asunción de los presidentes, en ese caso siempre hay más expectativa de lo que va a decir, en tanto y en cuanto no hay una hoja de ruta. O sea, el presidente, la persona que asume como presidente puede decir lo que le parezca. En este caso, gran parte del discurso siempre se consume en el programa de gobierno, de gestión y en los proyectos de ley que va a enviar, que eso es lo que están muy atentos los legisladores. ¿Hablará de ley bases o directamente va a apuntar a los Me a los parece proyectos? Que si tiene alguna idea de reflotar la ley bases con diferentes proyectos de ley, como se especuló, como se habla por ahí en los pasillos del Congreso, es el momento de anunciarlo. También seguramente cada una de las áreas donde quiera enviar proyectos de ley, habitualmente los que cubrimos las aperturas de sesión hacemos después el listado de la cantidad de proyectos anunciados. Suelen llegar, algunos tardan en llegar, otros llegan rápido, se van juntando consensos, mismo los diputados y los senadores empiezan a ver qué les parece cada uno de los anuncios. Por lo general, y me parece que no va a ser la excepción, la apertura de sesiones, gran parte del discurso tiene que ver con eso. Bien, y ya después el lunes queda totalmente habilitado para que empiecen... El martes, para que empiecen a presentar distintos proyectos, ¿no? Creo que te diría el mismo viernes, pero que tiene que esperar la apertura que va a ser a la noche y se pueden enviar proyectos. En realidad los proyectos se pueden presentar todo el tiempo. Ya desde diciembre, enero, no es que no se podían presentar proyectos, uno ve proyectos presentados todo el tiempo. Lo que no podía ser, no se puede tratar otros proyectos que no sean los que pida el Ejecutivo en sesiones extraordinarias. En este caso, lo que puede ocurrir ahora es que estos proyectos sean parte de una reunión de comisión convocada a tal efecto. Todavía tienen que conformarse las comisiones, porque se conformaron solamente aquellas que fueron necesarias. 4 en total, ¿no? Claro, para debatir proyectos incluidos en extraordinarias. El resto no se conformó, o sea que empieza una rosca entre los diputados y los senadores para definir los lugares que quedan para cada una de las comisiones. Los criterios de reparto ya se establecieron, o sea que en base a los criterios de reparto se definen los lugares y después se conforman y se eligen las autoridades, ¿no? Muy bien, bueno, ya vamos a seguir con todo este desglose de lo que va a ser la próxima apertura de sesiones ordinarias en su periodo número 142, pero antes están los testimonios de los diputados que ya empiezan a vivir lo que va a ser el inicio de un nuevo periodo parlamentario ordinario en el Congreso de la Nación, y el diputado Zapata de Salta decía esto. Yo pienso que el presidente dará cumplimiento cabal al inciso 4 del artículo 99, si no me equivoco, de la Constitución, que dice que inaugura o abre el periodo ordinario de sesiones dando cuenta del Estado de la Nación y plantea los proyectos y propuestas que ha de remitir al Congreso durante el año. Yo creo que en el núcleo se va a respetar la manda constitucional. Será la oportunidad que tiene el presidente de dirigirse y expresarse ante la Asamblea Legislativa. Digo, todo eso desde lo formal, pero ¿qué contenido supone usted viendo para dónde está rumbeando el presidente de la República? Bien, yo creo que se va a reafirmar la política de la reducción del déficit fiscal, teniendo en cuenta que es el origen o la causa principal de todos los males de la República Argentina, que deriva la necesidad de financiarlo en emisión monetaria, que termina siendo inflación y generando una gran cantidad de pobres en este país, la necesidad de fortalecer un orden jurídico que pueda proteger a la inversión y dar posibilidad a la Argentina sea creíble en el mundo. Hay que desmantelar una gran cantidad de regulaciones. Las regulaciones en economía, en algunos casos pueden ser tomadas como buenas, algunas escuelas económicas de hecho así lo consideran, pero en la Argentina, que hemos tenido experiencia y vasta experiencia sobre la intromisión del Estado en regular las relaciones de los particulares, vemos que pueden tener algún resultado positivo que resulta efímero o con breve tiempo, y a la larga el enamoramiento que ha tenido la República Argentina de las medidas tomadas en ocasión de la emergencia y por un tiempo acotado, el enamoramiento significa hacer las normas perennes, nos ha llevado a grandes distorsiones. Bien, bueno, ahí la palabra del diputado salteño estamos hablando de Zapata. Vamos a irnos directamente a lo que es la apertura de sesiones y qué
nos deparará el próximo viernes 1 de marzo a las 21 horas? Bueno, la apertura de sesiones, justamente como decíamos siempre, el 1 de marzo el presidente de la Nación inaugura el periodo de sesiones ordinarias. Muy interesante porque hablamos de 142 periodos de sesiones. Ese día se inauguran sesiones en muchas legislaturas de las provincias y van a ver que el número es más alto, es más grande, ¿no? La provincia, no sé, creo que es 151, hay otros que 154. Esto es porque, como dicen siempre en el Congreso, las provincias son preexistentes a la Nación y las sesiones en este Congreso se iniciaron cuando ya funcionaban varias legislaturas. O sea que el 142 periodos que desde de ordinarias del Congreso de la Nación, esto va a ser a las 21 horas del próximo viernes, ¿no? Sigamos con la placa siguiente. A ver. Que tiene que ver con que el evento se realiza en el recinto de la Cámara de Diputados, donde se ubican los legisladores de los dos cuerpos. Esto es, vamos a ver senadores y diputados sentados en la Cámara de Diputados. Esto también da para algunas cuestiones que son muy, digamos, peculiares, que se ven mucho desde el palco de prensa, porque lo que ocurre ahí es que, claro, nadie tiene un lugar asignado porque no entran los diputados y los senadores. Si van todos, prácticamente no entran. Habitualmente los senadores se ponen en el hemiciclo que está adelante, o sea que hay como una especie de semicírculo que está donde suelen estar los taquígrafos, ahí están un grupo grande de senadores, bueno, se distribuyen como pueden. No iban a venir los asesores, o sea, ya dijeron que asesores no podían... Yo estoy hablando del recinto, en el recinto diputados y senadores. Claro, Después están los invitados, vamos a ir a la placa siguiente, donde están, habitualmente vienen los miembros de gabinete, habitualmente están invitados los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, suelen asistir gobernadores y 6 presidentes. Los 6 presidentes suelen ser invitados, a veces vienen, a veces no, a veces vienen algunos, a veces vienen otros, y los gobernadores, como decíamos recién, según las agendas que tengan cada uno. Respecto a asesores, bueno, eso... No, dijeron que ni siquiera se podían entrar al edificio. Claro, esa era como la directiva de este año. Obviamente en el recinto casi nunca hay lugar para asesores porque están todos los invitados y ahí no hay lugar para muchos más que los invitados que quiere cada administración. Lo que sí, lo que te decía recién en cuanto a el recinto, que bueno, se ubican los diputados senadores como pueden, en un recinto que tiene 257 bancas y que hay que agregar los 72 senadores. Suele haber ausencias, entonces habitualmente todos se hacen su Se me van huequito. acomodando como pueden. Se van acomodando como pueden y ha habido escenas muy peculiares, como que por ahí un oficialista y un opositor en otras épocas juntos, uno aplaude y el otro mira, bueno, esas cosas. Hay como códigos, ¿no? Como que los senadores se ubican en un lugar, los diputados... Pero están todos ahí, Esta vez va a haber, perdón Mauri, esta vez va a haber algunas cuestiones de ser la primera apertura de sesiones ordinarias de muchos, ¿no? Muchas caras, más allá que ya hubo sesión y ya estuvieron trabajando en extraordinarias, digo, va a ser el inicio del periodo ordinario para muchos que es por primera vez, ¿no? Con un bloque bastante nuevo, si se puede decir. Es algo que está pasando mucho, Lourdes. Vos sabés que hay un problema, una situación que en realidad estamos viendo que a los diputados y a los senadores que aún teniendo reelección indefinida no están logrando las reelecciones. Creo que en la Cámara de Diputados el 60-70% de los que vencían mandato en diciembre ni siquiera pudo ser candidato, o sea, ni siquiera fue candidato. Por lo tanto, la renovación es constante. Si uno mira una sesión de hace 4 años y ve el recinto de ahora, han cambiado casi el 80% de las caras. La verdad que es impresionante el nivel de renovación. La gente es la que está definiendo que todo el tiempo haya caras nuevas, aún dentro de los espacios políticos. Por eso hay mucho descubrir a veces, que como vos decías, es una apertura de sesiones donde un montón de gente la va a hacer, senadores y diputados, la va a vivir por primera vez. Y te diría, no quedan muchos que hayan tenido 6, 7 aperturas. No y es un trabajo importante para los periodistas parlamentarios porque todo el tiempo tienen que estar con los apellidos ahí aprendiendo. Con los apellidos, exactamente. No, pero que era de la UCR, no, nuevos bloques, no, que ahora hacemos coalición, esto va cambiando. Ya no es frente de todos, ahora es Unión por la Patria, ¿viste? Esas cosas que hacen que no sea capaz que no sea tan tedioso, sino que al contrario es desafiante y hace que uno quiera ir aprendiendo cada vez más. No, y hasta hace no tanto tiempo las cuestiones eran muy estables mucho tiempo, ¿no? Los partidos políticos, los referentes, mucha reelección, cualquiera tenía 3, 4 reelecciones. Eso cambió por completo. ¿Qué es una sesión ordinaria o qué son las sesiones ordinarias? Bueno, implican que los legisladores definen por mayoría los temas a tratar en comisión y en el recinto. Lo que decíamos recién, Lourdes, en las sesiones extraordinarias, o sea, diciembre, enero y febrero, el presidente de turno es el que dice, bueno, tales temas se pueden tratar en el Congreso, el resto no los podés tratar. En el caso
de marzo a el 30 de noviembre. Ya vamos a ver un poquito lo que son los artículos concretos de la Constitución que plantean esto. Todos los temas que los legisladores quieran se pueden tratar en tanto tengas mayoría. O sea, vos sos presidente de una comisión, podés convocar, si tenés mayoría podés dictaminar, y en el recinto las mayorías pueden definir qué leyes se aprueban y qué leyes no. Por eso lo que hace el presidente es decirle lo que va a ser su propuesta ante el Congreso, lo que no implica que el Congreso tenga que ajustarse a la agenda del presidente, ¿no? Sigamos un poco con las placas, que bueno, durante las sesiones extraordinarias, como decíamos, solo se pueden tratar los proyectos que solicite el presidente, y cada Cámara, esto es importante, puede armar su reglamento, porque por un lado están las obligaciones que tenés por Constitución como Cámara, y después cada Cámara, lo dice la propia Constitución, puede armar su reglamento y definir cómo cumplir con el periodo de sesiones ordinarias para que los proyectos puedan tratarse y los legisladores tengan la oportunidad de definir por su cuenta si aprueban o no un proyecto ejecutivo, si avanza una iniciativa que entró por mesa de entradas. Bueno, todo eso lo puede hacer cada Cámara con su reglamento. Lo que no hay cuestiones que no pueden, que son legales, que son por ley o que son por Constitución, como el periodo que es de marzo a noviembre. Bueno, ahora vamos a ver, si mal no recuerdo, esto es importante porque en estos días se está hablando mucho justamente a partir del cambio de horario. Bueno, pero ¿puede el presidente poner el horario? A ver, el presidente solamente tiene estas obligaciones. En realidad, esto es lo que estos artículos de la Constitución que vamos a mencionar son los que de alguna manera le dan el marco jurídico a lo que es la apertura de sesiones. Por fuera de eso, el presidente puede regular como le parezca. El artículo 63 dice que ambas cámaras se reunirán por sí mismas en sesiones ordinarias, da el periodo, que es 1 de marzo al 30 de noviembre, o sea, no puede haber sesión ordinaria por fuera de esa fecha. Lo que sí puede hacer el Poder Ejecutivo es, esto es importante porque ha pasado en los últimos años en el gobierno de Alberto, pasaba siempre, puede convocar extraordinaria o puede prorrogar las ordinarias. O sea, el presidente, durante el gobierno de Fernández pasaba que Fernández decía, bueno, yo quiero que diciembre sea un periodo ordinario. Entonces, en diciembre, los legisladores podían presentar, no solo presentar proyectos, sino que una comisión podía tratar un proyecto que quisiera el Congreso y no necesariamente que pidiera el Poder Ejecutivo. Pero los plazos son los que están acá. Esto es la Constitución Nacional, no se puede cambiar. Por lo tanto, esto es lo que indica el periodo de sesiones ordinarias. Y vamos a las facultades que tiene el presidente, esto está en el artículo 99, el inciso 8 dice, hace anualmente, esto es lo que está citado en el decreto que se difundió ayer respecto al horario. Bien. Lo que dice es que el presidente hace anualmente la apertura de sesiones reunidas en ambas cámaras, dando cuenta en esta ocasión del Estado de la Nación, de las reformas prometidas por la Constitución y recomendando a su consideración las medidas que juzgue necesario y conveniente. O sea, el presidente tiene que sí o sí hablar el 1 de marzo ante el Congreso, ante las dos cámaras, dar el Estado de la Nación e informar sus proyectos. ¿A qué hora? Cuando él disponga. Exacto. No tiene una restricción horaria y esta es la Constitución y esta es la única obligación, o sea que no puede haber un reglamento que diga, bueno, te voy a poner el horario. No, el presidente define cuándo lo va a hacer, por eso en esta oportunidad definió que sea a las 21 horas, por lo menos lo que existe hasta ahora. Vamos a la placa siguiente, que es el inciso 9, y esto tiene que ver con lo que venimos contando. Por fuera del periodo marzo a noviembre, se puede prorrogar las sesiones ordinarias o convocar extraordinarias cuando un grave interés de orden o de progreso lo requiere. Estas son las facultades que tiene el presidente. Por fuera de esto se puede hacer otras cosas, pero por lo pronto el presidente tiene que venir el viernes acá y así va a ser. O sea que esto de ponerlo a las 21 horas lo puede hacer igual. Lo que no puede es inaugurarla. Un 3 de marzo, ponerle. Claro, ya están inauguradas. Claro. Digamos, ahí no estaría dando el mensaje, no dice la fecha, por lo que vimos en el artículo, pero ya el periodo empezó. Empezó. O sea que la estás inaugurando empezada, y si la inaugurás el día anterior, no empezó. O sea que la fecha está impuesta por la Constitución, no el horario en el que te querés dirigir hacia los representantes. Igual me interesa esto de que si normalmente hicieron todas las aperturas a las 9 de la mañana o a las 10 de la mañana, él diga, yo la voy a hacer a las 9 de la noche, sin miedo al éxito, y el que se tenga que volver más tarde o que se tengan que quedar, bueno, se quedarán, ¿no? Para los que viven en las provincias. Rompe una costumbre. Habitualmente era a las 11:30 el Congreso, después a la tarde, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, siempre 4, 5, me parece que una época se hizo al mediodía, pero habitualmente solía ser a las 17, 18 horas, durante la tarde casi todas las provincias, alguna provincia, como decíamos, inaugurada en febrero, otra
creo que en abril. Todo tiene que ver con las constituciones locales, también no tiene que ver con decisiones de los gobernadores, pero estábamos acostumbrados a que la mañana sea del presidente, 1 de marzo caiga el día que caiga, digo, por el año que viene, si vuelve con la costumbre de que sea a las 9 de la noche, va a ser un sábado a la noche, o sea, pues no se puede hacer otro día. Por lo pronto, lo que tenemos es que el viernes a la noche estaremos acá. Bueno, la Asunción le toca un domingo a Javier Milei. O sea, son fechas establecidas por Constitución, no las podés cambiar. No se pueden cambiar. Las fechas sí, la fecha no, los horarios pueden ser un poquito más tarde, más temprano. Puede ser laxo. No hay ningún problema, exactamente. Bueno, un poco de lo que se va a venir para este próximo 1 de marzo. El presidente de la Nación ya está preparando también con su equipo, con sus asesores, todo lo que va a ser la apertura de sesiones ordinarias, qué es lo que va a decir, cómo va a ser el discurso de este inicio del periodo ordinario, en que por ahí ya muchos proyectos por parte de los diputados se van encaminando para ser tratados en comisiones que también se tienen que constituir porque solo hay constituida 4, que fueron las que intervinieron en este caso en el plenario, 3 de ellas en el plenario para tratar la ley bases. Y por supuesto las preguntas son también qué es lo que se va a sacar o qué es lo que se va a elaborar fuera de la ley bases o que por ahí les interese recopilar de la ley bases para tenerlo en cuenta y realizar algún tipo de proyectos vinculados a lo económico, vinculados a la parte tributaria o vinculados a la salud o a la educación, o qué es lo que va a pasar, por ejemplo, con el Fondo de Incentivo, el Fondo Nacional de Incentivo Docente, otro de los temas que por ahí estuvieron dando vueltas, ¿no? Son todas iniciativas que ya están algunas presentadas, otras están conversadas por parte de la oposición, pero claro, como decíamos recién, ni siquiera se puede pedir una sesión especial antes del 1 de marzo. Desde la semana que viene, todo lo que la oposición o que el oficialismo, los legisladores, también en un momento un proyecto de ley sobre interrupción voluntaria del embarazo fue presentado. Bueno, hubo muchos proyectos de ley. Si uno entra en la Cámara va a haber un montón de proyectos de ley, pero a partir de la semana que viene recién esas iniciativas están en condición de ser tratadas sin que se le pida permiso al presidente, ¿no? Muy bien. Bueno, un poquito de lo que va sucediendo y preparándonos para el día viernes. ¿Estamos en horario? No, todavía no estamos en horario de pausa. 11 y 23. 11 y 23. Bueno, yo no sé si me estaba hablando la productora, pero bueno, cualquier cosa ya vamos pensando y haciendo este análisis puntualmente de lo que va a suceder no solo el 1 de marzo, sino también en los próximos días. Todavía no hay definición sobre el día jueves. Yo pensé que iba a estar ya en agenda de la reunión de trámite legislativo y... No, la comisión de la bicameral de trámite legislativo, exactamente. El jueves pasado había definido que se iba a reunir todos los jueves, pero no tenemos la agenda, no tenemos la confirmación, no tenemos la citación para este jueves. Por lo pronto no podemos confirmar que este jueves va a haber una reunión de la bicameral. Por lo tanto, me parece que, por lo pronto sigue a la espera. O sea, ya hay autoridades, el presidente es el senador de la Libertad Avanza, Juan Carlos Pagotto. Hay mucha presión en el Senado de la Nación por parte de sectores de la oposición para tratar lo que es el DNU 7023 en una sesión ahora ordinaria. Ahora lo pidieron un nuevo grupo. Lo pidió un nuevo grupo de senadores de partidos provinciales, lo venía pidiendo Unión por la Patria. Hay un debate respecto a si se cumplió el plazo, ¿no? La ley establece que son 10 días hábiles, haya o no dictamen. Pero bueno, estamos esperando a ver si la comisión por eso que capaz tiene... quedó ahí como en stand-by el tema de una nueva reunión, ¿no? Puede ser, porque bueno, de alguna manera se confirmó que hay masa crítica en el Senado para rechazar un decreto que, recordemos, los decretos se tienen que rechazar por las dos cámaras para que pierdan su vigencia. Si lo rechaza una sola, sigue su vigencia, y si una sola no lo rechaza, queda virtualmente vigente, porque ya va a ser imposible que las dos lo hagan. Entonces, por lo pronto, sería un golpe de impacto que una Cámara defina que este DNU no esté vigente. Le hablábamos la semana pasada que si se deroga un DNU, no se pierden los derechos adquiridos. Atención con esto porque, por ejemplo, estaba leyendo hace un rato que hay algunas disposiciones del mercado de telecomunicaciones en función de este DNU. En caso de estar en peligro, no deberían volver para atrás, que según lo que yo interpreto de la ley, ¿no? Claro. Lo mismo con algunas otras cuestiones. Se deja como está. Sería. No se pierden los derechos adquiridos, pero claro. El DNU desaparece. Claro. O sea, de ahí en adelante no podés volver a tomar medidas que ya tomaste. Es raro, la regulación de los DNU es una cuestión del año 2006, que se hizo hace muy poquito, que tiene que ver con la Constitución del 94.
quedó una ley, un consenso, hay muchas propuestas para cambiarla, pero tiene, como todas leyes, tienen dijas por donde se puede entrar, ¿no? Claro. Bueno, hacemos una pausa ahora sí, gracias a la productora que siempre está muy atenta a nuestros pedidos, y a la vuelta seguimos con más debate. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado.
Continuamos con Primera Mañana con toda la información parlamentaria, como siempre, a través de la pantalla de Diputados TV. Así que si ya estás comenzando tu día, quédate prendido porque, por supuesto, hay mucho para hablar sobre lo que se viene en estos días y en las próximas horas, en este minuto a minuto de lo que va sucediendo dentro del Congreso de la Nación. Pero ahora sí, es momento de irnos a la provincia de San Juan. Y allí ya está con nosotros el diputado por la Libertad Avanza, José Peluc. Diputado, buen día, bienvenido a Diputados Televisión. ¿Cómo le va? Buenos días, ¿cómo andan ustedes? Muy bien, muy bien. ¿Cómo está allí por San Juan? ¿Mucho calor? Un poquito. Un poquito húmedo. Siempre, Sí. Siempre terminamos siendo una provincia calurosa. Tal cual, tal cual. Bueno, con respecto a todo lo que ya se viene pensando y trabajando para esta semana, ¿cómo ha visto el trabajo también por parte de su bloque, de sus compañeros también de bancada, en el sentido de si han podido reunirse, han podido conversar también sobre cómo va a ser esta apertura de sesiones del día viernes? Bueno, la verdad que el bloque joven que tenemos, porque es un bloque nuevo, Sí. venimos trabajando bastante coordinados, con una actividad individual de cada uno que hace el conjunto del bloque, y lo que tenemos en la info, que bueno, el primero entramos solamente los legisladores, algo que ya se sabe, que no tenemos posibilidad de ir acompañados por nadie, que se va a tornar en la normalidad que tiene que ser, y será en hora de la tarde y no en hora de la mañana como ha sido siempre, ¿no? Claro. Han podido también hablar y debatir un poco sobre qué es o cierta expectativa en realidad sobre qué es lo que va a decir el presidente Javier Milei en su discurso. No, eso lo juntamos esta tarde. Y también nos juntamos con él en un día o 2 días más. Bien. La idea un poco, creo que la sociedad argentina lo que espera es el mensaje de cómo vamos en camino a solucionar lo económico, sí, y cómo vamos a reformar este Estado tan gigantesco para que no sea deficitario, que eso es lo principal, ¿no? Que tengamos un Estado, cuando se habla de Estado presente, es porque están todos diciendo presentes nombrados en el Estado, y nosotros lo que necesitamos es un Estado eficiente para la gente, donde los servicios se den, y el servicio que no está bien, ver cómo lo mejoramos o si vale la pena mantenerlo. Ese debe ser nuestro objetivo. Tal cual, tal cual. Usted, me acuerdo muy bien que en la reunión post tratamiento de la ley bases, cuando se levantó en este caso por lo que fue el tratamiento en particular, había dicho que desde ese momento también a ustedes como bloque y como oficialismo y como gobierno también les servía para entender quiénes estaban trabajando con ustedes y quiénes no lo iban a hacer o quiénes no lo habían hecho. Particularmente esto determina la continuidad en materia de proyectos y de llevar adelante cierto tipo de consensos también. Por supuesto, porque a partir de ahí empezamos a ver, como lo dice el presidente, quién la ve y quién no la ve. Digo, tenemos que tenemos 2 lugares los argentinos. El que quiere verdaderamente ese cambio que de alguna forma va a transformar la Argentina, más transparente en su funcionamiento, en el uso de la cosa pública, en el cuidado de la cosa pública, o aquel que quiere seguir con esta fiesta que ya te están apagando la luz y te estás quedando sin música. Digo, de alguna forma lo que tenemos que ver es quién acompaña a este verdadero cambio y quién no. De ahí los consensos irán saliendo de una u otra forma de la mejor manera. No hay dos Argentinas en el mismo lugar. O te pones del lado de levantar la Argentina, produciendo, trabajando como debe ser,
o seguimos haciendo un Estado gigante que ya no tiene de dónde ni siquiera pagar los sueldos. Tal cual. A propósito de esto, bueno, ¿usted cuándo va a estar ya viniendo para la ciudad de Buenos Aires? Está también, bueno, me imagino preparándose para lo que van a ser las reuniones y después ya, bueno, disponer toda la actividad para el inicio del pedido ordinario. Bueno, yo he llegado esta mañana, ya tengo reunión enseguida y a la tarde tenemos otra y así estamos todos los días en reunión. Muy bien, como debe ser. Diputado, le agradecemos por la comunicación y bueno, estaremos entonces en contacto para los próximos días y pensando ya en el día viernes también con este debut para lo que va a ser el inicio de un nuevo periodo parlamentario, ¿no? El primero de muchos, bueno, muchos de ustedes, ¿no? El primero de muchos, el primero de muchos de nosotros, sí. Tal cual. Bueno, muchas muchísimos éxitos. Buena mañana. Gracias. Hasta la próxima. Bueno, ahí pasaba el diputado por la provincia de San Juan, José Peluc, que bueno, nos contaba un poco y fue uno de los que también marcó esto, ¿no? La diferencia de decir quiénes la ven y quiénes no la ven después de aquellos diputados que habían sido considerados traidores, ¿no? Por no votar algunas cuestiones del articulado en particular, ¿no? Sí, tenía que ver con el periodo extraordinario donde se debatió la ley base. Recordemos que desde el 15 de febrero que terminó la última prórroga del periodo extraordinario de sesiones y en estos 15 días no se pudo tratar absolutamente nada, salvo los decretos. En realidad la comisión de decretos que mencionaba recién, que es la de trámite legislativo, esa tiene funcionamiento permanente. De alguna manera rompe todo lo que contamos hasta ahora porque puede reunirse entre diciembre, enero y febrero sin que un presidente lo disponga, sino simplemente abocándose a tratar los decretos presidenciales. Pero desde el 15 de febrero hasta el sábado, ningún tema está disponible o estuvo disponible para tratarse. Tal cual, tal cual. Bueno, nada, hay mucha expectativa también con esto y vamos a reiterar, sobre todo porque van a ser los primeros pasos y los primeros proyectos de muchos de los legisladores que seguramente, como lo veníamos diciendo, están preparados para que apenas empiecen a constituir comisiones. Es más, hay algunas comisiones que ya estarían con nombres definidos, comisiones importantes, comisiones de educación, comisión de seguridad. Obviamente que todavía no se puede decir nada puntualmente, pero ya hay un ida y vuelta y un run que establece que muchas estarían encaminadas para lo que es la constitución en el corto periodo, en el corto plazo, para de esa forma, bueno, empezar a trabajar y a tratar, que hay mucho que hacer, ¿no? Hay mucho que trabajar y hay mucho que seguramente que debatir por parte del oficialismo y siempre entendiendo cuáles van a ser los roles de los bloques aliados, ¿no? Porque también con todo este conflicto de los gobernadores y demás, al no tener también gobernadores de libertarios, por así decir, sí gobernadores aliados, hace que haya todo el tiempo como un constante ida y vuelta en el que el gobierno tiene que estar necesitando y llevando a negociación todo el tiempo, constantemente, sí. ¿No? Recordemos que en lo que fue la sesión preparatoria, creo que el 7 de diciembre, se votó un mecanismo de reparto de comisiones. O sea, habitualmente lo que el reglamento establece es que el presidente define las proporcionalidades. Las comisiones tienen que representar, de alguna manera tienen que espejar la mayor posible la proporción que tiene cada fuerza política en el recinto. Se entendió que eso tenía que hacerse por sistema DONT, por lo tanto, bajo ese sistema se definen los cupos de cada fuerza política. Después cada fuerza política define los nombres. Después se convoca a una reunión y en cuanto al reparto de fuerzas que hay, se define el presidente. Como nadie tiene mayoría, tiene que haber una negociación para ver qué presidente se define. O sea, ningún bloque puede ir a una comisión. Puedes tener los nombres tipo intrabloque para algunas cuestiones, pero todavía no se han hecho los cálculos, ¿no? Claro, exactamente. En realidad vos necesitás, a partir de que se defina la integración total de las comisiones, una negociación previa, o puede ser en la misma Constitución, en la que un grupo de 2 bloques como mínimo defina una mayoría y de alguna manera elija el presidente. O un acuerdo total, ¿no? Que puede haber un acuerdo entre todos los bloques de quién es presidente, quién es vice y etcétera, ¿no? Exactamente. Un poquito de lo que también se viene, ¿no? Para estos próximos días y pensando ya en la importancia de que se constituyan más comisiones porque hay cuestiones urgentes. Y recién hablamos también de cuál iba a ser el rol de los bloques aliados, ¿no? O estos dialoguistas, de decir, bueno,
van a apoyar ciertos proyectos, otros quizás no, y cómo también se va a ir definiendo la situación, al menos en estos primeros meses, porque después ya creo que ya se va a ir aceitando todo. Quedó también todo un poco, no sé si es tensa la palabra, pero quedó todo un poco ahí tirante después de lo que fue el tratamiento de ley base. Sí, hay un Congreso fragmentado, ¿no? Con fuerzas políticas. Y teniendo en cuenta que, que el PRO tiene elecciones ahora, ¿no? Claro, hay Congreso fragmentado con fuerzas políticas que no llegan a la mayoría, que necesitan de otra, y no hay un marco de alianzas que uno vea por el cual dos fuerzas tengan la posibilidad de controlar los recintos y por lo menos darnos un panorama previsible. Me parece que va a haber una negociación ley a ley, proyecto a proyecto, tema a tema, donde vamos a ver alianzas diversas de espacios políticos que se junten por una cosa, se peleen por otra. Va a ser un día a día esto. Sí, un día a día, lo dijo Mauricio Cantando, título, que me lo pongan en el graph, es un día a día y un minuto a minuto también de cómo se van a ir tejiendo las nuevas relaciones, ¿no? Porque hoy está todo bien, pero mañana hay que ver. Y por tema, y dependiendo el tema, dependiendo claro, el tema proyecto. por tema, porque no hay un marco, digamos, de consenso por el cual determinadas fuerzas puedan definir una mayoría, pese a que cada uno no la tenga, ¿no? En otras oportunidades, otros oficialismos en minoría definieron algunos aliados y bueno, se los veía avanzar en proyecto de ley. Eso no pasó con la ley bases. Sí. Por ahí pasa la semana que viene y tenemos un acuerdo por mucho tiempo. Por lo pronto, vemos una relación tensa, como vos decías, entre oficialismo y los diferentes espacios de la oposición, que a su vez son muy diferentes entre sí. Hay muchas individualidades también, ¿no? Y aparte de cada uno creo que va a tener que defender y trabajar sobre sus intereses también, ¿no? Esto es claro, pero más allá de eso hay cosas que pueden ir cambiando todo el tiempo y eso también creo que es lo que hace que se pueda construir esta famosa gobernabilidad, que es lo que está intentando el oficialismo en minoría poder hacerlo, ¿no? De todas maneras, cada voto vale, ¿no? Porque vos tenés que llegar a 129 para abrir el recinto. Y si tenés, como pasaba el año pasado, los últimos años, el oficialismo de entonces tenía 110, 112, pero no llegó a tener casi 120, pero no llegaba a 129. Los aliados no te permiten llegar a 129. Y bueno, no llegaste, 128 no te sirve, necesitas ceder ante otro espacio político que por ahí no tiene 1 o 2, sino que tiene 15, 20, 30, 40, o sea que ahí las negociaciones se van complicando. Acá tenemos una gran cantidad de espacios opositores que tienen entre 20, 30, 10 algunos, y todos valen. En un recinto sin mayorías propias, todos valen. Tal cual, tal cual. Bueno, vamos a escuchar la palabra de la diputada Ana Carla Carrizo, que se refería puntualmente a lo que había sucedido con la ley bases y bueno, cómo iba a continuar este tema, este proyecto, después de que se creía que se podía llegar a extender el periodo de sesiones extraordinarias, también que se podía llegar a retomar el diálogo y a retomar el debate de este megaproyecto de ley. Bueno, escuchamos qué decía la diputada Carrizo. Fue un año parlamentario poco común, porque cuando hay recambio de gobierno siempre hay un aprendizaje y una expectativa, y la verdad que trabajamos desde el 11 de diciembre, llegó la ley ómnibus y empezamos a trabajar y se formaron 3 comisiones, la de presupuesto, asuntos constitucionales y legislación general. Y a mí me tocó representar al radicalismo como vicepresidenta de la Comisión de Legislación General, y la verdad que contra todos los pronósticos, porque bueno, es obviamente una modalidad, es un hecho novedoso, un presidente sin partido, en fin, con una expectativa de vinculación novedosa con la dirigencia política y todo. Si bien había sido colega nuestro, porque se me parece que Milei este es el primer cargo electivo y en realidad el segundo cargo fue diputado con nosotros todos, fue parte de esta casa. Tenía una modalidad, digamos, de gestión presidencial novedosa. Y la verdad es que trabajamos muy bien, todos los partidos. O sea, tuvimos un compromiso al debate y bueno, después fue el final con este factor sorpresa que fue la ausencia del debate, digamos, ¿no? O sea, en general se aprobó y cuando empezábamos a estrenar el debate en particular, ahí fue un poco una frustración colectiva y ahora estamos un poco a la expectativa de qué pasa el primero, como decías vos. Claro, manda de nuevo la ley, ¿cómo empezamos a tratarla? Leyes espejo, ¿qué se espera que pase? Bueno, después de lo que dejó el debate y me parece también después de lo que dejó la exposición de la sociedad civil sobre los temas. Que fue sumamente importante. Yo quiero destacar eso porque fueron más de 170 sectores que vinieron aquí, de todos los sectores. Y eso diría que fue un aspecto muy positivo de la famosa ley ómnibus, porque la verdad que esa ley
tenía muy poco, tenía cosas muy puntuales de todo lo que es el debate fiscal y macroeconómico, tenía muchísimo de otros temas. Así que acá pasó todos los sectores de la cultura, pasaron, bueno, el tema de reforma política que se dejó, se hizo un acuerdo que eso empezara en 1 de marzo, o sea, juicio por jurado, o sea, tenía componentes de justicia, tenía componentes de reforma política, tenía componentes de electorales, digamos, de cultura, bueno. Así que la verdad que, bueno, más allá de todo lo que es económico, acá vinieron los sectores, agroindustria, energía, y la verdad que fueron 170 voces sectoriales de todo el país. Fue un enero bien potente. Y eso generó también que la propia sociedad, no los diputados de ningún partido, la sociedad dijera, esto sí, esto no, esto nos afecta. Vino sobre el Código Civil, había un montón de capítulos, o sea, niños, niñas, adolescentes, el tema, o sea, es un proyecto muy ambicioso, de hecho era una ley inmensa, ley ómnibus, porque tenía un montón, 660 artículos más anexos con 300 artículos, entonces era imposible que no pudiéramos dialogarlo con la sociedad, porque no era homogéneo, no era un tema, eran muchísimos temas en una sola ley. Claro, haciendo una autocrítica de todo lo que fue, ¿no? El trabajo previo fue un mes de mucho debate, de actividad en el plenario también. Creo que si uno se pone a pensar en el objetivo, bueno, la ley no se sancionó ni tampoco tuvo la media sanción, pero hubo mucho trabajo y mucho debate, ¿no? Intracomisión. Capaz la autocrítica tendría que haber pasado por más comisiones para hacer un dictamen mucho más enriquecido, un dictamen de mayoría más importante, pero bueno, de todas formas es muy valorable también el trabajo que hicieron el resto de los bloques, ¿no? Recordemos que cuando más comisiones tiene un proyecto, más cantidad de firmas necesitas para dictaminar. Por eso a veces se evita que se envíe a muchas comisiones. Lo que pasa es que era un proyecto muy amplio, muy diverso, por eso requería, inclusive había habido un estudio, creo, del radicalismo, de que si se cumplía, digamos, con los temas que tenía que pasar por 20 comisiones, no se dictaminaba más, era prácticamente como ir al recinto directamente. El 4 de enero se conformaron las 4 comisiones, después el 8-9 creo que ya empezó el debate, la visita de funcionarios, y estuvimos todo enero hasta comienzo de febrero. Finalmente el proyecto se aprueba en general y en particular se decide volver a comisión, pero fueron 40 días muy intensos y los primeros del año encima. Estábamos terminando de brindar y ya estábamos trabajando en comisiones. Sí, tremendo. Algunas comisiones se crearon y creo que se creó Relaciones Exteriores, que finalmente no llegó a funcionar, que ya está creada y la preside Fernando Iglesias. El resto de las comisiones fueron las que actuaron para la ley de bases y bueno, en estos días vamos a empezar a ver otras comisiones crearse. Habitualmente es un trámite que las propias autoridades de la Cámara lo convocan, ¿no? Convocan la creación de comisiones, vienen todos los elegidos y ahí eligen las autoridades. Bien, bueno. El diputado Arrúa, también de Innovación Federal, fue quien nos contaba qué es lo que va a suceder con respecto a la expectativa también de los próximos días y también del inicio del periodo de sesiones ordinarias. Y yo creo que la expectativa es la que siempre nosotros tenemos a lo largo de este tiempo, más allá de las disidencias que hemos tenido en muchos temas de lo que él plantea, siempre estamos abiertos al diálogo y al acuerdo entre... Hola, sí, lo escucho, siempre estamos abiertos al acuerdo político, ¿no es cierto? Entonces, la expectativa siempre de tratar de que en algún momento el presidente de la Nación tenga esa posibilidad que nos dé la posibilidad de poder charlar y que este país se encamine a un país de acuerdos políticos en donde podamos salir adelante, porque esta falta de diálogo, esta amenaza constante que viene haciendo el presidente de la Nación hacia todos los signos políticos, pero principalmente hacia todas las provincias, no nos conduce a ningún lado y la Argentina hoy es un barco a la deriva. Claro. Bien, bueno, la palabra de los diputados que por supuesto se van preparando, más allá sea del bloque que corresponda, se van preparando porque el 1 de marzo de este año, bueno, ya está, a la vuelta de la esquina es este próximo viernes, hay mucho
mucho ida y vuelta y mucho comentario también de qué es lo que va a decir, de quiénes van a estar, la pregunta de quiénes van a estar alrededor de Javier Milei. Viste que se estila mucho que te ponchen, que la cámara te tome a ver quién está sentado, las caras que hacen, los comentarios. El año pasado era más que nada toda la atención en la Corte Suprema de Justicia, porque en ese momento se estaba llevando adelante, y desde el 16 de enero del año pasado, el juicio político, ¿no? A la Corte Suprema de Justicia, que se le acusaba de, en este caso, falta en las funciones, creo que era. Sí, hubo finalmente un dictamen por mal desempeño a los 4 jueces de la Corte, y en ese momento, como bien decías, generalmente los jueces de la Corte se ubican a la derecha, en el palco de la derecha, del presidente de la Nación, donde también están los ministros, los miembros del gabinete. Esa ubicación nunca falta. A la izquierda es donde habitualmente se ubican los invitados especiales, donde suele haber expresidentes, gobernadores, embajadores también se va a ver, ¿no? Embajadores también. Siempre estamos hablando de los palcos que están en la planta baja, a los costados del estrado principal, ¿no? Después están los palcos de las bandejas, que son 3 bandejas, ahí donde están otros invitados que suelen seguir la sesión. Son 3 bandejas bastante grandes, y bueno, eso es un poco el panorama que suele haber en cada apertura, ¿no? Todavía no han corrido nombres de quienes estarían por ahí, en esa zona. Bueno, pero no suele sorprender. Suele ser figuras cercanas a cada uno de los gobiernos. Una época solía venir gente de la CGT, solían venir legisladores de otras provincias, algunos dirigentes, organizaciones. Pero bueno, sí, va a ser la primera vez que los invitados sean de este gobierno, porque es la primera apertura de sesiones, así que bueno, estaremos a la expectativa. Esto lo organiza directamente el gobierno, a través de, creo que Cancillería interviene, y el Senado. Habitualmente en la Cámara de Diputados no participa de la selección de invitados. Bien, y también siguiendo muy de cerca cuál va a ser el rol de la vicepresidenta, ¿no? Que bueno, también tengamos en cuenta que va a ser muy importante, que ya tuvieron su respectiva sesión preparatoria, una sesión preparatoria que dio mucho que hablar por todo el tema de retirar el busto del expresidente Néstor Kirchner, bueno, de toda esa actitud que llevó también una respuesta en este caso, de algunos senadores de Unión por la Patria, ¿no? Que no estaban para nada conformes, y poniendo el foco en esto, ¿no? En un nuevo periodo de apertura de sesiones ordinarias, con proyectos, con trabajo, con un gobierno y un oficialismo que va a ser minoría, inclusive que en el Senado solamente constituye un 10%, así que se va a guiar mucho por las alianzas, por el diálogo, por el consenso, también seguramente por el disenso, pero va a ser importante que se puedan tratar y debatir muchos proyectos por el bien de este queridísimo país. Sí, la Asamblea justamente la coordina la Vicepresidencia de la Nación, en este caso Victoria Villarroel, y el presidente de la Cámara de Diputados. Esa es la que hace la apertura, ¿no? Esa es la que hace la apertura, pero el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, también participa desde el estrado. O sea que habitualmente la postal es el presidente de la Nación con las autoridades de ambas cámaras de un lado y del otro, pero sí, quien tiene la voz coordinadora es la vicepresidencia. O sea que el que recibe en este caso al presidente y a la vicepresidente es Martín Menem. Sí, él es como el que va a llevar pero el que, la batuta. Quien tiene la voz, digamos, quien habla habitualmente en las asambleas es la vicepresidencia. Que habla, que justamente hace este paso que decíamos recién, que es el de conformar las comisiones que de alguna manera hacen el acta para que ingrese el presidente, y da por inaugurada la asamblea. Perfecto. Bueno, ya estamos viendo que Horacio Embón está preparando su programa, porque bueno, hay mucho para hablar, mucho para debatir y mucho para informarles a ustedes. Así que será hasta mañana. Gracias por acompañarnos una vez más a través de Diputados Televisión.